Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Nosotros somos el grupo número 1, alumnos de la clase de Historia de Honduras, de la Universidad Católica de Honduras, Campus Sagrado Corazón de Jesús. En nuestros podcasts, nuestro objetivo principal es informar con total honestidad y claridad a quienes nos escuchan, así como también compartir nuestra reflexión después de analizar cada contexto. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre la modernización y reformismo entre los años 1949 a 1963. Entonces, el gobierno del Dr. Gálvez emitió el decreto de creación del Banco Central de Honduras, responsable de dirigir la política crediticia, monetaria y de su fundación en el 30 de junio de 1950, siendo su primer presidente el abogado Roberto Ramírez. Todo ello estimulado por una participación del Estado que amplió sus funciones y modificó su institucionalidad para jugar un papel más activo dentro del desarrollo económico del país. Creó el impuesto sobre la renta, construyó el Palacio Legislativo y fundó la Escuela Nacional de Música, la de Artes Industriales, la Normal Rural de Señoritas de Villa Ahumada en Danlí, trasladó la Escuela Normal Rural de Tongontina, Comayagua, construyó el edificio del Instituto José Trinidad Reyes en San Pedro Sula, abrió también la Facultad de Ciencias Económicas en la universidad, adquirió y acondicionó varios edificios para el servicio de Alma Mater, restableció la Escuela Normal de Varones que había funcionado en los últimos años como una sección del Instituto Central y también organizó la Escuela Normal Rural por correspondencia para profesionalizar a los maestros rurales sin título docente. Villeda Morales le imprimió a la actividad pública un estilo personal, caracterizado por la ostentación y el boato. Sin embargo, el 25 de julio de 1958, el Congreso Ordinario aprobó el decreto número 6, referente a la Ley de Emisión del Pensamiento, que contiene algunas disposiciones anticonstitucionales. El 6 de mayo de 1959 se produjo un nuevo choque del ejército con el gobierno. El 23 de mayo de 1959 recibió Villeda Morales el Código del Trabajo para darle la sanción del Poder Ejecutivo. Al amanecer del día 12 de julio de 1959, el coronel Armando Velázquez Cerrato se apoderó de la Policía Nacional, cuyos principales jefes estaban de acuerdo con él, y tomó además el telégrafo, la Escuela Militar Francisco Morazán y otros puntos de la capital. El gobierno de Villeda Morales emitió el decreto número 183, de fecha 27 de julio de 1959, por medio del cual trató de restringir la circulación de la literatura crítica del sistema económico y político establecido en esa fecha. Ese decreto se conoce con el nombre de la Ley Quemalibros, pues al llevarse a la práctica comenzaron a ser decomisados numerosos escritos, registrándose incluso las bibliotecas. Luego, el 17 de mayo de 1960, el gobierno de los Estados Unidos instaló una potente radioemisora en las Islas del Cisne para hacer propaganda en contra del gobierno de Cuba. En abril de 1961, el gobierno de Villeda Morales suspende sus relaciones diplomáticas con Cuba. El 26 de septiembre de 1962, cuando ya se había abierto prácticamente la campaña política para las elecciones del año siguiente, el Congreso de la República emitió el decreto número 2, contentivo de la Ley de Reforma Agraria. Para el episodio del día de hoy, nuestra pregunta de reflexión es la siguiente. ¿Cómo fue la modernización y el reformismo entre los años 1949 a 1963? La modernización y el reformismo en Honduras entre estos años fue un tiempo de muchos cambios, tanto en el Estado como en la Iglesia y también en el ámbito económico. Otro punto a tocar se podría decir de que en lo jurídico también hubieron muchos cambios durante esos años. Cambios que ayudaron al desarrollo del país en todos los aspectos posibles.
Todos esos cambios debido a la creación de las potencias USA y URSS al finalizar la Guerra Mundial, que comenzaron a ocupar sumas de influencias mediante acciones políticas y militares. Los cambios que esto trajo fueron la creación de las nuevas leyes y códigos en beneficio del pueblo hondureño. También se crearon instituciones para modernizar la administración del Estado y estimular el ordenamiento, la diversificación y planeación de la economía. La mayoría de las leyes y códigos existen actualmente. Ok, ahora antes de profundizar este tema, me gustaría que nos pusieras en contexto sobre la modernización de Honduras. Ok, bueno, todo comienza cuando en 1949 el presidente Carías Andino deja el poder, entonces él decide escoger otro presidente, donde el abogado y el político José Manuel Gálvez gana las elecciones y se convierte en el nuevo presidente de Honduras. Y ahora mencionando a José Manuel Gálvez, luego que éste asumiera la presidencia, ¿qué cambios ocasionó este para el Estado? Se puede decir que fueron muchos cambios, pero uno de los más notorios o más importantes es que hubo un mayor apoyo a la educación. También se dio de que el 1 de julio creó lo que hoy en día conocemos como el Banco Central de Honduras. Además, él fue el presidente que estableció que solo existieran 8 días de jornada laboral con vacaciones pagadas, entre otras cosas. Y ahora hablando en el aspecto económico, ¿qué cambios se dieron? Lo que es el aspecto económico, se vieron cambios en el desarrollo de la exportación del café. También redujo la deuda externa del país. Siempre recibía un buen trato por las compañías extranjeras. En su mayoría eran compañías fruteras. Ok, ahora me gustaría poder hablar con usted de algo llamado el Triunvirato de 1956. Si nos pudiera decir más o menos qué fue eso. Para hacer un breve resumen, esto fue una junta militar compuesta por altos mandatarios de las Fuerzas Armadas y estos luego gobernaron Honduras. Ok, muchas gracias. Cuando hablamos de modernismo, generalmente mencionamos o se nos viene a la mente el señor Ramón Villeda Morales, presidente que es considerado por muchos el mejor que ha tenido Honduras. Quisiera saber el por qué es el mejor presidente que hemos tenido. Bueno, en lo personal yo concuerdo que Ramón Villa Morales fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Honduras, ya que además de hacer una alianza con Estados Unidos, la cual es conocida como la Alianza del Progreso, también fue Ramón quien aperturó el mercado común centroamericano. También él es responsable de la creación de cementos Viajo y de productos lácteos Sula, entre las que podemos mencionar. Esto viene a desarrollar de manera sustancial la economía de nuestro país. Ok, ahora me gustaría que nos pusieras en contexto de lo que fue la reforma liberal en Honduras. La reforma liberal inicia con la presidencia de Marco Aurelio Soto y este deja viejas estructuras sociales, políticas y económicas. Luego esto tuvo un impacto en Honduras y tuvo una transformación total, por decirlo así, ya que mentes como la de Marco Aurelio Soto y su secretario Ramón Rosa fueron las principales protagonistas de la reforma liberal. Ok, ahora hablando de la reforma liberal, ¿cuáles eran los objetivos de esta misma? Los objetivos de la reforma eran más que todo establecer una economía que fuera estable en el ámbito de exportación para integrarse al mercado mundial. También era garantizar una estabilidad política y social en un futuro.
Ok, y además de Honduras, ¿en qué otros países también podemos decir que hubo una reforma liberal? Podemos tomar el caso de México, que fue impulsado por Benito Juárez, y Guatemala, que inició con el gobierno de Miguel García Granados. Un caso común entre esos países y el nuestro es que la reforma liberal fue iniciada por el presidente respectivo en ese momento. ¿En qué aspectos provocó cambios la reforma liberal? Cuando hablamos del aspecto económico, se fomenta lo que es la agricultura y se crearon leyes. Se estimuló la actividad minera y la construcción de carreteras, caminos y también algunos puertos. Luego, en el aspecto jurídico, hubo una elaboración y reforma de nuevos códigos. Me parece un cuanto curioso que no hayas mencionado los aspectos más complejos como lo es el educativo y el social. ¿Hubo cambios en estos aspectos o nada más hicieron cambios en los aspectos que anteriormente mencionaste? En realidad, sí hubo diferentes cambios. Uno de los más grandes fue que la educación pasó a ser una educación obligatoria, laica y gratuita. La formación de docentes capacitados en países como Guatemala y Cuba. Otro aspecto que podemos mencionar es el aspecto social. Y sí fue un poco más complejo, pero los cambios más notorios fueron la separación de la iglesia del Estado y la eliminación del diezmo y conventos, entre otros. Ahora ya para finalizar, un aspecto importante es el aspecto político. ¿Cuáles fueron los cambios hechos en este aspecto? Y se logró una estabilidad política momentánea y se organizó un ejército al servicio del Estado, entre otros. Ok, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Regresaremos pronto con otro episodio para informar con total honestidad y claridad. Esperamos que se hayan llevado algo para reflexionar.